Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, estudiantes. Y como ustedes me conocen, algunos me conocerán, mi nombre es Nancy Sandoval Tolosa. Yo soy la profesora asignada para dictar el curso de Historia del Cristianismo 2. Por motivos de fuerza mayor no los voy a poder acompañar en esta primera clase, pero pues decidí hacer este video aprovechando todas las ventajas de la tecnología para que pudieran avanzar con este curso y que no nos atrasáramos como tal. Creo que ya en este momento del curso ya pude hablar con el profesor Guillermo, con el profesor Fernando, que son los que muy amablemente me van a apoyar en este curso. Este video es pues inicialmente para presentarme y también como para dar como un recorrido un poco panorámico por lo que vamos a tener en este curso. Bueno, esta es Historia del Cristianismo 2. Creo que muchos de los que están aquí vieron Historia del Cristianismo 1, o sea que vamos a tener como una continuación con todos esos temas que nosotros vimos. Algo que me parece importante mencionar es que así como vimos en la Historia del Cristianismo 1, no nos vamos a enfocar ni en fechas, no nos vamos a enfocar en nombres, porque pues finalmente esas fechas, esos nombres, pues realmente son cosas que uno hasta puede consultar por internet, por la inteligencia artificial. Entonces lo importante no es aprendernos todos esos aspectos, sino poder tener como un marco general de la historia del cristianismo 2, pero desde el punto de vista de nuestra fe cristiana. ¿Por qué? Porque esos son hechos históricos, entonces si ustedes se meten a YouTube, pues se encuentra historia del cristianismo, todos los que usted quiera, pero el énfasis que vamos a tener en este curso es poder ver todos esos hechos, que son hechos históricos que se pueden corroborar en los libros de historia, con los historiadores y demás, pero verlos realmente desde el marco cristiano, ¿entiendes? Entonces es como si tuviéramos un paraguas, ¿no? Un paraguas que es nuestra fe cristiana, y bajo ese paraguas van a estar metidos todos estos hechos que les acabo de mencionar. Entonces, bueno, como siempre, nosotros vamos a empezar acá cuál es el objetivo, y el objetivo que tenemos en este curso es lograr reconocer los eventos históricos más relevantes desde el siglo V hasta el siglo XVI, incluyendo el análisis de las circunstancias que generaron la Iglesia medieval, el papado y la necesidad de una reforma que consolidó el cristianismo protestante, la teología, la sana doctrina y especialmente la Iglesia actual a la cual pertenecemos. Entonces ya ahí tenemos un marco de referencia. Vamos a pasar en una cronología. Vamos a empezar en el siglo V y vamos a recorrer hasta el siglo XVI. O sea que vamos a estar recorriendo casi 11 siglos. 11 siglos en una clase, en 6 clases. Entonces ustedes entenderán que realmente nos vamos a tratar, digamos, muchos temas y vamos a dar como un panorama general. Para entender, digamos, el punto en el que quedamos, que la historia del cristianismo 1, cuando nosotros finalizamos, hasta el siglo XVI, y durante todo ese periodo se dieron unos hechos muy importantes esos hechos dieron el origen como tal al nacimiento de la Iglesia protestante a la cual nosotros pertenecemos. Bueno, entonces como vamos a hacer un recorrido en lo que quedamos. Nosotros en la historia del cristianismo 1, digamos, vimos toda la persecución tan terrible que sufrieron los creyentes, vimos todo lo que les pasó, que fueron quemados vivos, que les quitaron sus propiedades, que sufrieron torturas, y vemos como todos los hechos tan complicados, hasta que pues vimos que por la gracia y la misericordia de Dios ya se acabó la persecución. Vino Constantino, que fue ese emperador como tal que hizo de la fe cristiana oficial. O sea, los cristianos pasamos de ser perseguidos como tal a ahora ser la fe base
y la que cimentaba como tal el Imperio Romano. Entonces tenemos el primer componente, el Imperio Romano. Estamos todavía en el Imperio Romano. Entonces ahí vino que la fe cristiana fue aceptada y fue hecha la religión oficial del imperio. Entonces ya pasamos de ser perseguidos ahorita sí a ser aceptados. Ese hecho de pasar como tal de la persecución a ser aceptados generó unas consecuencias muy importantes en la doctrina y en la fe. ¿Por qué? Porque ahí empezamos a ver cómo el emperador, o sea, el poder político se empezó a entrelazar con la fe, y eso dio unos cambios importantes en la fe como tal. Digamos que ahí quedamos en la historia del cristianismo 1, y este es como tal el punto de partida para lo que vamos a empezar en este curso. Un hecho importante: nosotros en la historia del cristianismo 1 teníamos el libro de Hechos de los Apóstoles como nuestra guía. Es decir, lo que nosotros vimos en la historia del cristianismo 1 se puede seguir en Hechos de los Apóstoles. Ahí pudimos ver los viajes misioneros de Pablo, pudimos ver la expansión como tal del cristianismo, con Pablo, otros discípulos que se fueron expandiendo como tal por todo el Imperio Romano, y realmente fue esa expansión como tal por todo el mundo conocido. Entonces era muy fácil poder seguir la historia, o sea, los hechos históricos, poderlos seguir de la mano de Hechos de los Apóstoles. Ahora en este curso no vamos a tener como esta referencia exacta en la Biblia como si la tuvimos. ¿Por qué? Porque la Biblia como tal, la Biblia, digamos, el canon como tal, se cerró entre el siglo I y el siglo II, y acá ya vamos a pasar al siglo V. O sea que los hechos que vamos a empezar a recorrer en este momento, ya la Biblia como tal estaba escrita, ya se había aceptado. Entonces no vamos a tener como tal esa comparación. Pero pues sabemos igual que la palabra de Dios pues es atemporal, y en este curso vamos a poder ver cómo Dios empieza a tejer la historia. O sea, todos los hechos que finalmente están pasando pues son hechos que realmente fueron orquestados por Dios, organizados por Dios, y Él estaba en el control de absolutamente todo. Entonces vamos a ver Daniel 2, del 20 al 22. Este es el versículo clave de este curso, que dice: y dijo, alabado sea por siempre el nombre de Dios, suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido, y sabe lo que se oculta en las sombras. Él habita en la luz. Ese es un versículo que a mí me llama muchísimo la atención, porque podemos ver la soberanía de Dios, o sea, el atributo de Dios en ejercicio con los reyes. Entonces, con los reyes y con todas las situaciones que a veces pueden parecer adversas, situaciones que a veces uno como que no entiende realmente por qué están ocurriendo, pero nosotros sabemos que Dios está en el control. Entonces eso nos debe dar a nosotros paz y tranquilidad, y en nuestra vida cotidiana, en los problemas que enfrentamos, en las situaciones que pueden ser difíciles, y también lo vamos a ver obrando a través de la historia. Entonces vamos a ver como todos los hechos de unos reyes que caían, otros reyes que se levantaban, el ascenso del papado. Todo eso vamos a ver, lo vamos a poder ver aquí en este curso, y cómo Dios lo estaba conduciendo. Bueno, esta es la evaluación del curso. 20% los quizzes que se van a realizar son quizzes muy cortos, 2 o 3 preguntas. La exposición y unos talleres temáticos que vamos a tener durante el curso.
participación en clase. Aquí van a estar muy atentos Bernardo y Guillermo, y pendientes de quienes participan, quienes tienen la cámara encendida y demás, y pues vamos a tener un 30% de trabajo final. Este es como el marco de referencia. Entonces, en este curso, de manera, digamos, general, nos vamos a mover como en los siguientes, digamos, aspectos. Vamos a ver inicialmente el Imperio Romano, la caída del Imperio Romano. Ustedes recuerdan que en la clase, digamos, pasada, nosotros vimos que en el momento en que nació nuestro Señor Jesucristo y digamos, todos los eventos que se dieron estaban marcados en el Imperio Romano. En el Imperio Romano era un imperio dominante en la época, era la potencia económica, la potencia cultural, la potencia militar y también una potencia también en idolatría. Entonces, en ese imperio como tal, es que nos vamos a mover y vamos a ver en este curso cómo el Imperio Romano cae, o sea, cae, que se destruye como tal, y cómo realmente esa caída del Imperio Romano empezó a generar, digamos, una serie de aspectos importantes. Ya en esta época, la iglesia como tal, era una iglesia que ya estaba asentada, una iglesia que ya estaba organizada, era una iglesia que ya tenía una estructura social, una estructura organizada. Entonces, en esta época, la iglesia ya estaba organizada y estaba organizada en una región geográfica específica que era el Imperio Romano, que el Imperio Romano en su tiempo lo constituían lo que hoy son los países de España, Francia, Inglaterra, bueno, y otros países que luego los vamos a ver. Entonces, vamos a ver ese imperio como inicialmente, un imperio muy grande, cómo ese imperio se divide en dos y cómo esa división del imperio como tal en dos pues da también origen a la división de la iglesia como tal. Entonces vamos a ver cómo el imperio cae, cae por la invasión de unos grupos que se llaman bárbaros. Entonces vamos a ver quiénes eran los bárbaros, que eran unos pueblos que vivían como alrededor del imperio. Si hacemos como una analogía a lo que pasa, digamos, el día de hoy, nosotros vemos que Estados Unidos es la potencia dominante. Estados Unidos es el país con más recursos económicos, es el país con mejores armas, con mayor comodidad de vida y es el país que de alguna manera gobierna un poco el mundo, a pesar de, digamos, que está solamente en Estados Unidos, pero su influencia como tal tiene que ver con el resto del mundo. Entonces, haciendo como una semejanza, podríamos decir un poco que el Imperio Romano era como de alguna manera Estados Unidos, y los bárbaros eran todas aquellas personas que no vivían en el Imperio Romano. Haciendo como un poquito de analogía, hay visto que muchas personas quieren emigrar a Estados Unidos porque allá pues la calidad de vida es mejor, la educación es mejor, porque en sus regiones a veces las cosas no son tan chéveres. Entonces todas esas personas que hoy en este momento quieren llegar a Estados Unidos se podría equivaler un poco a los bárbaros. Los bárbaros eran grupos de personas, de pueblos que están organizados en tribus. Entonces ellos veían cómo vivían el Imperio Romano, veían cómo era la vida, que la vida más cómoda, más chévere, absolutamente genial. Entonces esos, digamos, que empezaron a querer acercarse cada vez más, hasta que los bárbaros como tal, llegó un momento en que se enfrentan militarmente, tienen muchísimas batallas, se enfrentan al Imperio Romano como tal y lo vencen, es decir que el Imperio Romano, cuya capital es la Roma, cae, o sea, Roma es saqueada, destruida, y bueno, eso digamos que lo vamos a ver. Entonces vamos, la caída del Imperio Romano, las invasiones bárbaras. Vamos también, digamos, a ver unos concilios. Concilios fueron como una reunión
que se hacía de los diferentes obispos de todas las iglesias que formaban parte del Imperio Romano. Bueno, ¿y por qué era necesario? Porque, como siempre, habían, a pesar que ya la doctrina como tal estaba establecida, siempre se levantaban muchísimos ataques contra la fe, contra la misma persona de Jesús, contra el concepto de Dios, contra el concepto de Trinidad. Entonces siempre había mucha gente pensando, nosotros sabemos obviamente que Satanás está detrás, habían lanzado muchas teorías, muchas ideas que atacaban las bases como tal del cristianismo. Entonces se levantaban personas inspiradas por el Señor y por mucha sabiduría a defender como tal la doctrina. Entonces siempre había muchos concilios, es decir, venían obispos de diferentes partes del imperio y se reunían para discutir finalmente estos temas, porque la idea cuál era poder defender la fe contra todas las postulados que se estaban presentando, que atacaban como tal nuestra doctrina. Vamos a ver también en este curso el papado, o sea, cómo nace el papado, cómo se consolida como tal el papado hasta convertirse en una institución supremamente fuerte e importante. También vamos a ver que el papado como tal, la iglesia católica, que era la única iglesia que existía en ese momento, empieza un poco a ir reemplazando el poder de Roma. ¿Por qué? Porque Roma pues era el imperio, entonces ellos gobernaban absolutamente todo. Entonces las iglesias como también estaban muy organizadas y tenían mucha estructura. Cuando el poder político cae de Roma, entonces el papado de la iglesia, como estaban muy organizados, tenían también mucha estructura, entonces empezaron un poco a tomar un poco el papel de ser como los organizadores de lo que quedó después de que cae el imperio romano. Entonces vamos a ver también el papado, vamos a ver también las cruzadas, que creo que ustedes los han visto en las películas de cómo aquellos guerreros del mundo cristiano se iban a enfrentar con los musulmanes para recuperar algunas tierras que habían sido tomadas por el Islam. Acá vamos a ver también el Islam. Vamos a ver el nacimiento de algunos países europeos y de cómo los nuevos países europeos se fueron articulando un poco en torno al poder de la iglesia. Vamos a ver también cómo la iglesia empieza a corromperse por el manejo que le dan del dinero, de la salvación, y cómo la iglesia empieza a desdibujarse como tal del papel que el Señor les había mandado, que era ir a predicar el Evangelio. Y también vamos a ver cómo nos vamos acercando como tal a lo que llamamos la Reforma Protestante, que es cuando hay una división como tal de la iglesia. Ya veníamos con una única iglesia y vemos como unas personas como Martín Lutero y Juan Calvino empiezan a darse cuenta que la iglesia como tal estaba siendo corrompida de su misión original, de su papel, y entonces hay personas que Dios permite que se levanten para volver otra vez a la fe original. Entonces vamos a ver todos los hechos que finalmente pasaron y cómo Dios, que siempre gobierna absolutamente todo, pues permitió que se levantaran personas para volver nuevamente a la fe. Entonces vamos a ver lo que se llama la Reforma, que después de la Reforma Protestante como tal es que se dio origen a la iglesia protestante, de la cual nosotros somos
somos miembros. Entonces, este es como el panorama general que nosotros vamos a ver en este curso. Entonces, como el panorama, digamos, general. Entonces, vamos a ver, bueno, vamos a dar un pequeño abrebocas de lo que estaba el Imperio Romano. Entonces, aquí podemos ver el mapa del Imperio Romano en ese tiempo. Entonces, mira que este mapa, si ustedes lo ven, se parece mucho a lo que es Europa. Bueno, de hecho es Europa, sino que en ese tiempo eso era todo lo que era el Imperio Romano. Entonces, en ese tiempo, obviamente, eran provincias, como departamentos. Entonces, estaba España, que se parece el nombre de España, estaba Galia, que es Francia el día de hoy, estaba Italia, estaba Cirenaica, Mauritania, Asia. Bueno, todos estos que están aquí era lo que formaba el Imperio Romano. Entonces, todos los que estaban acá eran ciudadanos romanos y vivían en unas condiciones muy agradables. Pero había algunos que vivían acá afuera, que vivían fuera del imperio, lo que se llama Germania Magna, Sarmatia Europea, Sarmatia Asiática. Todos esos de acá no formaban parte como tal del Imperio Romano. Acá vivían unas personas que se llaman bárbaros, y se llaman bárbaros o vándalos, no, bárbaros, se llamaban bárbaros. Y los llamaban bárbaros no porque fueran malos o porque fueran así como que terribles, no. Se le llamaban bárbaros porque no eran ciudadanos romanos. O sea, los romanos le llamaban bárbaros a cualquier persona que no formara parte del imperio. Entonces, y los que no formaban parte, los pueblos que no formaban parte del imperio, o sea, los que formaban parte del imperio eran los romanos, los judíos y los griegos. Entonces, todos ellos eran como la élite. Los que no eran llamados bárbaros. Entonces, esto era todo lo que estaba acá en la provincia. Como este imperio era tan grande, entonces poder administrar este imperio era muy difícil. Ustedes imagínense si un país como Colombia es difícil de administrar, entonces imagínense un imperio como este, era totalmente difícil. Entonces los gobernantes, los emperadores de Roma, pues, tomaron una solución salomónica, una buena solución, que es partir el imperio en dos, partirlo administrativamente para que fuera más fácil de administrar. Entonces lo partieron en dos, lo que se llama Imperio Romano de Occidente y Imperio Romano de Oriente. Entonces miren que aquí está esta linecita, Occidente y Oriente. Entonces ahorita sí, el imperio estaba dividido en estas dos. Entonces, como les mencioné ahorita, aquí teníamos unas diócesis que eran básicamente era la manera en la que se administraban las iglesias. Entonces, había una diócesis en España que básicamente era como una organización de cómo se administraba todos los temas referentes a la fe en esta región del imperio. Entonces, quiénes eran los obispos, quiénes eran los curas, por así decirlo, administraban las iglesias, digamos, toda la parte administrativa. Entonces, estaban divididos en estas diócesis. Entonces ahí estaba también una diócesis de Occidente y una diócesis de Oriente. En todas estas habían creyentes. ¿Por qué? Pues porque todas estas regiones fueron influenciadas por el cristianismo a raíz de los apóstoles y de los que ellos fueron evangelizando. Entonces imagínate que acá tenemos lo que es acá en esta podemos ver que el apóstol Pablo se movió por toda esta región, lo que era Capadocia, Galatia, Macedonia,
el apóstol Pablo se movió por toda esta zona predicando el evangelio. Entonces él dejó iglesias sembradas por aquí, entonces toda la fe se fue expandiendo por toda esta parte hasta que toda esta región fue cristiana. Entonces por eso es que en este siglo, que es en el siglo III, tenemos estas iglesias ya constituidas, organizadas, sin mayores persecuciones, pero en estas iglesias es donde más adelante vamos a ver cómo se fueron levantando herejías en contra de la doctrina como tal. Bueno, entonces hasta aquí los acompaño. Ya con los monitores van a ver un video sobre la caída del Imperio Romano. Entonces, muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Que el Señor los bendiga. Hasta luego. Chao, chao.